Bueno, contexto histórico. Em, no voy a leerlo, nunca quiero insultar su inteligencia para leer más rápido que yo. Recuerdan de que hubo esa batalla en donde el faraón Necao está subiendo para formar alianza con Asiria y pelear en contra de Babilonia. Josías trata de demorarlo, Necao mata a Josías, luego Necao llega tarde a Carquemis y Nabucodonosor mata al faraón Necao y todo su ejército. Eso es contado en Jeremías 46:2. Con respecto a Egipto, contra el ejército de faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Eufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Entonces, eh, después de esa victoria, Nabucodonosor, quien ya había derrotado a Siria, ya había derrotado a Egipto, baja a Palestina y va conquistando a todos los lugares. O sea, ya tiene, o sea, con Asiria y Egipto ya tiene control total del mundo, su ejército, porque todas las otras naciones eran muy, muy pequeñas. Entonces iba y nada más tomaba, como les he explicado, como rehén, o sea, a los políticos, a los nobles, los jóvenes, y los regresaba a Babilonia para lavar sus mentes, y luego con el plan de regresar a esas personas a sus países, que ellos reinaran, este, como reyes, gobernadores babilonios. También nos habla de esto en Ezequiel 17, lo leyeron esa semana. Recuerda, dice, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y eso nada más como que habla de la política de Nabucodonosor. Tomó a tu rey, a sus príncipes, los llevó consigo a Babilonia, tomó también uno de la descendencia real e hizo pacto con él, le hizo prestar juramento y se llevó consigo los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase. Y luego Ezequiel está hablando mal de la gente, diciendo, y aún así, aún después de que Nabucodonosor tomara todos los poderosos de la tierra, sigues peleando con él. Y tratando de enviar embajadores de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchos lugares en la Biblia donde habla de estas cosas. Eh, en contraste, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los tres profetas que ya hemos visto, ellos se enfocan en hablarnos de los judíos estando en Jerusalén, las vidas de la gente en Palestina. Daniel ahora no nos va a hablar de cosas de Israel, nos va a hablar de cómo vivir como extranjero y peregrino en el exilio. Eh, y es muy importante recordar las palabras de Jeremías en Jeremías 29, 5 al 7. Recuerdan de que Jeremías estaba diciendo, oye, ustedes van a ser exiliados y deben ir sin pelear porque es disciplina de parte de Jehová, deben ir, recibir su disciplina 70 años y luego regresar. Entonces decía Jeremías, edifica casas, habitarlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos, hijas, da mujer de vuestros hijos, etc. Y dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Daniel es el ejemplo, parece el único que hace esto, de que escucha las palabras de Jeremías en Jeremías 29. O sea, recuerdan, Jeremías 29 comienza hablando de los 70 años allí y procurar la paz de Babilonia, buscar el bien de ellos, orar por ellos. Entonces, ¿qué es lo que observamos de Daniel ahí en Daniel? Están, o sea, nunca se olvida de Jerusalén, nunca se olvida de Jehová, pero busca la paz, busca el bien de los reyes de Babilonia, busca el bien de ellos y por tanto Dios le bendice. Y aún ahí observamos que el pacto con Abraham sigue en pie, ¿no? De que Dios está bendiciendo a Daniel por su obediencia. Y obviamente se sometió siempre y cuando no contradijera lo que la ley de Jehová dijo. Y obvio llegó a ser un ejemplo no solo para
los jóvenes, como sus tres amigos y los otros jóvenes que fueron exiliados, sino también fue ejemplo a la segunda fase del exilio, Ezequiel, Joaquín o los 10.000, porque obvio Ezequiel habla de Daniel como, wow, sabio y poderoso en el reino, y también para los exiliados de la tercera fase que llega allí. Ahora, este párrafo tiene muchos detalles y vamos a ver los detalles probablemente, bueno, seguramente en otro momento, pero quiero darles el vistazo general. Daniel, en las partes de la profecía de Daniel, básicamente profetiza, nos dice todo lo que va a pasar entre la vida de Daniel y el Nuevo Testamento. O sea, él relata en forma de profecía el tiempo intertestamentario, hablando de Alejandro el Magno y los Ptolomaicos y los Seleucidos y Roma y todo. Y si tienen interés de leer a profundidad esta historia ahora, en sus notas si avanzan unas páginas a la introducción al Nuevo Testamento, en la sección C tengo unas páginas que describen este periodo intertestamentario y lo vamos a ver porque es trasfondo del Nuevo Testamento. Pero Daniel en unos capítulos describe ese tiempo. Entonces quisiera darles como un vistazo para que entiendan por lo menos un poco cuando Daniel está hablando del rey del norte, el rey del sur y se casó con o sea, qué está pasando por lo menos un poco. Entonces, vamos a ver lo que estaba pasando en el mundo después de la vida de Daniel. Primera cosa es que Daniel varias veces en el libro menciona 4 naciones. Y las 4 naciones son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces los describe en diferentes formas. Los describe como oro, plata, bronce y hierro, y luego hierro con barro. O sea, 4 naciones. Luego después, la quinta nación es el reino eterno que Dios establece. Entonces tenemos 4 naciones y luego el reino eterno. Y luego en otra visión tenemos león y luego el oso y luego leopardo con 4 alas y luego una bestia terrible con 10 cuernos, etc. Siempre 4 naciones. Y el quinto, o sea, el que destruye la bestia con 10 cuernos, es el reino eterno. Entonces tenemos 4 reinos, 4 naciones y luego el reino. Y van aumentando. La cuarta bestia, o sea, la cuarta nación es la peor que más va a amenazar a Israel y Dios va a entrar y darles libertad. Entonces, hablando en general de la historia de esas 4 naciones, ya sabemos de Babilonia con Nabucodonosor, su hijo y Belsasar, luego Ciro el persa entra, mata a Belsasar, y es decir, Babilonia tenía todo poder, Babilonia estando acá tenía poder más o menos del mundo conocido. El mundo conocido en ese entonces era así, Babilonia. Pero luego los medo-persas, ellos toman control total de todo. Y este mapa muestra el control del imperio persa de todo el mundo conocido. O sea, engrandó mucho, o sea, mucho más grande que el reino babilónico. Luego, después de los medo-persas, el leopardo con 4 alas es Alejandro el Magno, estando en Grecia, esto es Grecia acá. Entonces, él en muy poco tiempo, Alejandro solamente vivía 13 años. Nació en los 336 y muere en los 323. O sea, en 13 años toma control total del todo el mundo conocido, de Grecia acá hasta toda Persia hasta Egipto. Tomó control total de todo en unos 13 años. Luego él muere joven, su reino, puesto que no tenía heredero al trono, su reino fue dividido en 4 generales y casi instantáneamente
esos generales peleando entre sí, el poder se fue a dos naciones. Los Seleucidos en el norte, y describo eso en las notas, no tienen que recordar, y los Ptolomaicos. Entonces, todas las veces que lees en el libro de Daniel el rey del norte o el rey del sur, el rey del norte es uno de los Seleucidos, el rey del sur es es un Ptolomaico. Esas dos naciones peleaban en una forma increíble. O sea, la historia y también la Biblia, también Daniel habla de muchas cosas feas, un conflicto muy, muy grande entre esas dos naciones. Llegó un momento, Daniel lo describe en Daniel 11, en donde la hija del rey de los Ptolomaicos, tratando de hacer una alianza con los Seleucidos, dio a su hija al, al hijo del rey de los Seleucidos, se casan entre sí, tienen un hijo que va a ser el heredero al trono. La reina de los Seleucidos mata a la princesa Ptolomaica y el hijo mixto. O sea, hay problemas como una novela, peor. Y todo llega al colmo cuando Antíoco Epífanes el 3 marcha con Aníbal en contra de Roma. Y no tienen que recordar esto hasta el Nuevo Testamento, pero dándoles una idea. Y ahí en Cartago, Roma conquista a Aníbal y los Seleucidos. Y cuando lo hacen, toman al hijo de Antíoco Epífanes el 3, quien es Antíoco Epífanes el 4, que tenía más o menos 18 años de edad. Lo toman y intentan lavar su mente, instruyéndole en el idioma latín, en la cultura de los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. No recuerdo, yo creo que unos 15 años después lo regresa para gobernar sobre su pueblo, pensando que iba a establecer paz y pagar tributo y todo bien. Pero Antíoco tenía aún más ganas de pelear con los Ptolomaicos. Entonces, en los 167, Daniel lo describe con exactitud. Él baja con todo su ejército para pelear en contra de los Ptolomaicos y llega acá. Y un barquito de Roma, quien escuchó noticias, llega acá y dice a Antíoco Epífanes el 4, si cruzas este río a Egipto, vamos a tomar todo nuestro ejército y marchar en contra de ustedes. Roma, que tenía todo el poder del mundo. Entonces Antíoco Epífanes el 4, con todo su ejército, con muchas ganas de pelear, listos para la batalla, tienen que regresar a su pueblo. Y para llegar allí tienen que cruzar, ¿qué? Palestina. Y Antíoco Epífanes el 4 llega a ser el tipo del anticristo por lo que hizo allí. Mata a todos los sacerdotes, los mata. Sacrifica un cerdo sobre el altar, difama todo. Hace una ley diciendo que es un delito guardar la Torah. Ahorcaba a cientos de niños circuncidados sobre sus mamás ahorcadas y los tenía, cosas como las más feas que has escuchado en la vida, leer lo que Antíoco Epífanes el 4 hizo cuando regresó. Entonces, Daniel va a describir un poco de esto, de ese cuerno pequeño, que llega a ser un tipo del anticristo. Sí. Toda esa área del mapa es el imperio de Persia y acá a un lado se está apoderando Roma. O sea, vamos a ver más detalles cuando estudiamos el tiempo intertestamentario, pero Grecia es acá y esto es Roma acá. Entonces, durante el tiempo de Babilonia, cuando dicen que tienen control del mundo conocido, están hablando de esta sección. Persia, para ellos que viven por acá, el mundo conocido es todo esto. Grecia, como que va creciendo así. Luego Roma,
luego Roma toma control total de todo. Em, Continuamos. El Mesías entró en el año que Daniel había predicho y entregó su vida allí. Daniel predice que el Mesías iba a ser matado en el 30 después de Cristo. Em, y obviamente no solo describe los eventos hacia la cruz, sino que Daniel también describe todos los eventos que van a pasar en la gran tribulación, en los 3 años y medio y el pacto y todo. Daniel lo describe. Obviamente es a un futuro, porque Jesucristo, Mateo 24, dice que antes del final de los días, cuando Jesucristo regresa en su segunda venida, va a ser inmediatamente después de la abominación desoladora del que profetizó Daniel. Entonces, el reino del que habla Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a ese reino, es un reino futuro. Vamos bien, qué bueno. El tema destino, porque ahora observamos a Jehová. Jehová solamente, el nombre de Jehová es mencionado solamente en Daniel 9. O sea, en el libro habla del Dios de los cielos, porque ahora estamos hablando de gente entre las naciones, ¿no? Y observamos Dios subiendo y quitando, poniendo, humillando reyes y todas las naciones. Dios tiene control total, soberana de todo el mundo, y es parte del punto del libro de Daniel, de que tú que piensas, no sé si Dios puede regresarnos. Nabucodonosor, o sea, es el hombre más poderoso del mundo. No sé si Dios tiene capacidad de cumplir sus promesas. Nabucodonosor, o sea, es un hombre y es fácil para Jehová humillarlo. Hace esto y está comiendo pasto como una vaca. O sea, eso no es difícil para Jehová cumplir sus promesas. Podemos confiar en él. El resumen, ustedes lo van a ver, los primeros 6 capítulos son como encontrar agua en el desierto para ustedes, porque es narrativa, de que están con las profecías y luego llegas a Daniel 6 y el foso de los leones y mis 3 amigos en el horno. O sea, es fácil, o sea, es narrativa. Luego la segunda parte del libro, profecías a lo mejor difíciles de entender, pero espero que entendiendo un poco de las naciones y lo que está pasando puedan entender. El bosquejo, normalmente cuando la gente da bosquejos de Daniel, dan este bosquejo que yo lo considero un bosquejo homilético, de narrativa a profecía. Y es cierto que va de narrativa a profecía entre los capítulos 6 y 7 y que podemos embosquejarlo así. Y si lo estoy predicando en la iglesia, es un bosquejo fácil de memorizar, fácil de entender y es de ayuda, lo usaría. Pero si estamos hablando de un bosquejo exegético, es decir, el bosquejo que el autor mismo nos dejó, hay un cambio de idiomas. O sea, escribe el primer capítulo en hebreo, luego de 2 a 7 todo es arameo y luego regresa a hebreo. Esto es a propósito. De hecho, comienza su libro, Daniel 1, versículo 2, diciendo esto: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, para los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Sinar es un sinónimo de, o sea, estaban en Babilonia, no hay lugar a dudas a eso. ¿Por qué dice Sinar? Esa palabra ocurre en otro lugar, pero antes de Daniel. Génesis 11. Edificaron la torre de Babel en Sinar. Entonces Daniel trae nuestras mentes al inicio de las naciones. Ahora Daniel está entre las naciones y luego cambia de idioma porque está entre las naciones, un exiliado entre las naciones. Yo creo que esto más bien es un bosquejo que refleja mejor una idea que Daniel nos está dando.
habla del remanente justo estando en Babilonia, luego la historia y profecía de los gentiles, y luego la profecía que tiene que ver con Israel en hebreo. O sea, cuando hablamos de judíos, estamos hablando en hebreo. Cuando estamos hablando de los gentiles, estamos hablando en arameo. Sí, hermano. Antes de dejar este segmento, ¿me podría Sí. hacer el favor de definirme nuevamente lo que debemos entender como narrativa? Sí, narrativa es la parte en donde nos está diciendo lo que pasó. Narrando, esto pasó, luego esto pasó, luego esto pasó. Y es, o sea, es un tipo de literatura, no es, o sea, en general, cuando hablamos de la Biblia hablamos de tres formas, tipos de literatura: narrativa, poesía y profecía. Entonces, si estamos contrastando la narrativa con la profecía, pues la profecía es Dios hablando directamente a través de un profeta. Puede ser un regañazo, puede ser hablando del futuro, pero una cita. Cuando hablamos de poesía, eh, pues hay cierto ritmo en los salmos. O sea, la forma más fácil en tu Biblia de ver si es poesía o narrativa es nada más ver si hay mucho espacio blanco ahí. Porque si es poesía en los salmos, hay rima, hay estrofas. En narrativa nada más va con párrafos. Eh, pero la narrativa es decir, de que nada más nos está contando lo que pasó. Y, y vamos a regresar a muchos temas que vimos en Génesis y otros libros narrativos, de que a primera vista, cuando estamos en la escuela dominical, la narrativa nos parece muy fácil de entender y aplicar. Pero luego cuando somos más adultos, a veces la narrativa como que crea más problemas, porque nos quedamos con más dudas. La, la peor para mí es el momento cuando los tres amigos están, o sea, los únicos tres en todo el reino que no adoran a la imagen de Nabucodonosor. Los únicos tres. Los únicos tres en todo el imperio. Todos los demás adoraron a la imagen, es lo que el texto dice. ¿Qué hizo Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? ¿Daniel estaba adorando a la imagen? Dices que no, pero, o sea, el autor, quien es Daniel, dice, sin explicación, de que todos adoraron a la imagen sin excepción, menos estos tres hombres. Y como que lo lees y dices, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Y dices, bueno, Daniel a lo mejor viajó hasta Palestina, porque es que dice entonces que todo el reino incluía Palestina. La narrativa muchas veces nos deja con dudas, con preguntas. No, yo no puedo decir, o sea, con claridad, Daniel adoró a la imagen. El texto no lo dice. Pero así como Rahab, así como muchos otros, como que, oye, queremos más detalles, necesitamos saber. Eh, y el autor tiene un propósito por el cual está escribiendo una narrativa, y muchas veces es muy distinto a mí. No se deja salir de su tema y va avanzando y no nos da como las otras cosas por las orillas, nada más habla de su tema. Um, Inicia el libro hablando de los utensilios del templo, obviamente dado al pecado de Ezequías, quien mostró los utensilios del templo a los babilonios. Y desde allí comenzamos a ver el Dios soberano, de que Dios va a levantar un pueblo para disciplinar a otro pueblo por su pecado, y luego por haber juzgado a este pueblo va a ser humillado y juzgado, y luego o sea, interesante la forma en que Dios obra. Pero, o sea, Babilonia es el medio que Dios usa para disciplinar a su pueblo, pero ya al momento de Belsasar estar allí, o sea, orgulloso de lo que hizo y sus batallas, y toma de los utensilios del templo, ya ellos son juzgados por haber matado a los
a los judíos. Dices, ¿cómo es esto? O sea, fue la soberana voluntad de Dios de que los babilonios mataran a los judíos. Dios es soberano. Y aunque Dios soberanamente planeó que Babilonia hiciera lo que hicieron, eran responsables por sus acciones. Eso también nos da otra ilustración de si nuestras oraciones cambian o si esto y perseveramos o si Él preserva, etcétera, etcétera. O sea, Dios es soberano, pero nosotros somos responsables por lo que hacemos. Nadie se puede escapar diciendo, bueno, yo no pude creer, nadie me habló de Jesús. Incorrecto, todos son responsables. Si la actitud de Belsasar hubiera sido diferente y en vez de profanar el templo con los utensilios y todo lo que hizo, hubiese él honrado, como vino Daniel y le dijo, ¿por qué no honraste como hizo tu padre? Sí. Su padre. Y la reina ahí, que probablemente es la esposa de Nabucodonosor, le dice, no debes hacer esto. Entonces hubiera demorado a lo mejor. No de parte de Dios, pero de parte de nosotros. O sea, no desde la perspectiva de Dios. La historia no puede ser cambiada desde la perspectiva de Dios, porque Dios sabe toda la historia antes. Pero obviamente desde nuestra perspectiva, Dios va interactuando. Daniel, para mí, una de las cosas que más nos demuestra es cómo vivir como extranjeros y peregrinos. Porque es el punto del libro. ¿Y qué somos nosotros? Extranjeros y peregrinos en este mundo. O sea, ¿cuántos versículos del Nuevo Testamento nos habla de que somos, nuestra ciudadanía no está acá, ¿no? Hay que buscar y pensar en las cosas de arriba, porque somos de allí. Y Hebreos también 13 habla de esto, en Hebreos 13, 14. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y Daniel nos muestra en una forma física y real la vida de un hombre que estaba en otro país, exiliado, pero orando 3 veces al día hacia Jerusalén. Nunca perdió la vista de su ciudadanía real. Entonces llega a ser un gran ejemplo y se aplica, yo creo, o sea, Daniel se aplica fácilmente a nuestras vidas como creyentes. En el 2:44 quiero enfatizar porque ocurre con todas las profecías de que después de la cuarta nación levantará un reino que no será jamás destruido. Es decir, de que si estamos hablando del reino de Daniel, tenemos que tomar en cuenta de que es un reino eterno, que inicia y luego en el momento que inicia, no termina. No podemos decir de que el reino como que inició con los macabeos y luego se acabó en los tiempos, o sea, en los 70 después de Cristo. O sea, no puede ser el reino de Daniel. O sea, el reino de que habla Daniel muchas veces en el libro, dice, al cabo de los días, al final del tiempo, en el momento cuando tú, Daniel, serás resucitado entre los muertos, el reino inicia. Entonces, si Daniel todavía no ha sido resucitado y no es el fin del tiempo, entonces el reino de Daniel todavía no ha ocurrido en su totalidad. Me encanta el capítulo 4 porque antes de esto, todos los reyes como Faraón que tenían sueños, tenían sus magos allí y dime qué significa. Y Nabucodonosor no era un tonto. Dice, no, tú dimes lo que soñé y luego voy a saber que sabes lo que significa. Y los magos como que nadie ha pedido tal cosa en toda la historia. Y Nabucodonosor, o sea, si no puede hacer esto, entonces no son dignos de morir, no merecen, o sea, estar aconsejándome. Y hay una traducción rara que nada más quiero mencionar en Daniel 2:5. ¿Recuerdan de que Daniel 2 al 7 está escrito en arameo? Entonces no es tan fácil de traducir como el hebreo, porque en hebreo tenemos
todo el Antiguo Testamento, otros escritos, podemos compararlo, formar un diccionario mejor. Cuando los traductores de la Reina Valera en los 1400, 1500 tradujeron la Reina Valera, no tenía muchos escritos en arameo, entonces a veces en esa parte hay traducciones difíciles. Y dice aquí, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, y como que da la idea de que Nabucodonosor está diciendo, tú tienes que decirme el sueño porque no recuerdo lo que soñé. Y también dice en el 2.8, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque ves que el asunto se me ha ido. Ese verbo, que la Reina Valera lo traduce como olvidar, significa de que está firme, y podemos verlo en otras versiones, nueva versión internacional. Mi decisión ya está tomada. Ustedes bien lo saben, es por eso quieren ganar tiempo. Mi decisión ya está tomada. La Biblia de las Américas dice, el rey respondió y dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Ciertamente en el 8, quieres ganar tiempo porque ves que mis órdenes son firmes. Si decimos de que Nabucodonosor olvidó el sueño, la narrativa no tiene sentido, porque, o sea, los magos pueden engañarlo. O sea, si no recuerda lo que soñó, entonces no tiene sentido decirme, o sea, me estás tratando de engañar, porque pueden inventar el sueño y la interpretación del sueño. Entonces, nada más como una nota ahí de la traducción en la Reina Valera. Creo que todos ahora están de acuerdo de que la traducción correcta es mis órdenes son firmes. Bueno, el horno de fuego, ya hablamos de eso, de que lo frustrante de la narrativa es preguntarnos dónde está Daniel, porque es que ni siquiera mostró solidaridad con sus amigos. O sea, ni siquiera estuvo ahí. ¿Qué pasó a Daniel? El texto no nos dice. O sea, obviamente la mayoría de los comentaristas dicen que estaba de viaje. Puede ser, o sea, no lo dice. Me parece probable, pero Daniel no nos dio esa información. Lo que sí nos dice, y es tan lindo, lo que dicen los tres, de que Dios nos va a salvar, pero aun si no, lo que no vamos a hacer es desobedecer a nuestro Dios. Y observamos esto en no solo el horno de fuego en Daniel 3, sino también en el foso de los leones en Daniel 6, de que yo voy a obedecer, no importa las consecuencias. Es por eso que cuando hemos estado en otras partes de la Biblia y hemos visto comentaristas y gente diciendo, bueno, es que Rahab tenía que mentir, no tenía otra opción. Y yo siempre estaba diciéndoles, oye, siempre tenemos la opción de obedecer. Sin pensar en las consecuencias, hay que obedecer. Dices, o sea, tenían que adorar a la imagen, era la ley, le iban a matar. Y Dios no es poderoso, Dios no es suficientemente capaz de salvarnos de esas situaciones. El Dios que puede humillar al hombre más poderoso del mundo, del universo en un solo día. No es como ahora de que humillar a un presidente de unas naciones. Porque aunque a lo mejor unas naciones son más poderosas que otras, tenemos muchas naciones. En ese entonces, o sea, Babilonia, o sea, Nabucodonosor no tenía competencia. Era el único poder allí en el mundo conocido. Y Dios le humilla. Siempre tenemos la oportunidad de obedecer a Dios. 1 Corintios 10, 13, ¿no? O sea, ninguna tentación. Nunca tenemos la excusa, no pude. No. Dios siempre nos da las fuerzas que necesitamos para obedecer. Y si no hay otra salida, entonces Él va a crear uno. Él va a entrar allí en el horno y salvarnos. Él va a cerrar las bocas de los leones. Pero hay que obedecer y confiar en Él. Y aún si eso significa que nos mata, pues esto es una mejor salida, ¿eh? Estar con Él. Pero lo que nos toca a nosotros es obedecer
a Dios, no importa las consecuencias. Eh, bueno, el gran árbol, otro tema muy repetido en el libro es el orgullo de los reyes humanos que profesan cosas increíbles, así como vimos en Isaías y Ezequiel, el rey de Tiro y los otros, que hacían grandes palabras de su poder y todo, y no es nada en comparación a Dios. Vamos a debatir en las dificultades clave si es que Nabucodonosor estará en el cielo. No es algo fácil de determinar. Sin lugar a dudas, él alaba, reconoce de que Jehová es Dios, pero no se sabe si alababa a Jehová como uno de los dioses del panteón o si realmente se convirtió a Jehová y va a estar en el cielo. Vamos a verlo después. El escrito sobre la pared es Belsasar. Recuerdan, es aunque el texto dice el hijo de Nabucodonosor, recuerdan que la palabra ahí es descendiente, igual que Jesús es el hijo de David, descendiente de David, no necesariamente, o sea, los críticos normalmente dicen, ajá, allí tiene que ser escrito 300 años después porque Daniel obviamente supo que no era el hijo de Nabucodonosor. Entonces tiene que haber sido alguien cientos de años después que no supo bien la historia. Pero la palabra hijo, y ustedes lo saben, o sea, leyendo la Biblia te das cuenta de que hijo es hijo, nieto, bisnieto, 70 generaciones después, es hijo de Adán, es hijo de David, es hijo de Abraham. Esa palabra fácilmente puede ser entendida de esa forma. El foso de los leones. Lo que me encanta de esos pasajes es que muchas veces, hablando un poco de la necesidad de predicar el libro de Daniel, es porque conocemos todas las historias, pero los conocemos del punto de vista de un niño, porque los escuchamos en la escuela dominical. Y qué lindo es, pero luego muchas veces no entramos en pensar bien en el contexto, lo que está pasando y lo que realmente significa. Y Daniel teniendo 80 años de edad y es tirado allí el foso de los leones y la confianza que él tiene en Dios es increíble en ese pasaje. Capítulo 7 es clave porque habla sin lugar a dudas del Mesías. Aún los rabinos lo ven así como un pasaje mesiánico en donde tenemos el anciano de días que está sentado sobre el trono, sin lugar a dudas es Dios Padre. Y tenemos a alguien que parece ser un hombre, es hijo de hombre, que viene hacia el anciano de días y recibe desde el anciano de días todo dominio, gloria y reino. Es decir, tenemos múltiples personas dignas de ser adoradas en Daniel 7. Y es también clave porque Jesucristo cita este versículo cuando, ¿recuerdas cuando el sumo sacerdote le pregunta allí en el juicio si es él el Mesías? Dice, sí, y de aquí en adelante veréis las nubes del cielo y yo viniendo, o sea, él cita este pasaje diciendo que él es ese hijo de hombre. A lo mejor sí, lo cita acá. A ver. Sí, Mateo 26, 50 y 64. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, es decir, sí. Y además, o sea, más de esto, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Regresamos
Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es decir, si Dios es el único que puede ser adorado, este hijo de hombre tiene que ser Dios encarnado. Muchas cosas que Daniel dice que es, wow, tan claro, tan claro. Pregunta, ¿Daniel entendía que estaba escribiendo del Mesías, de Cristo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, Daniel entendía la Trinidad. Como vimos, ¿recuerdas allí cuando hablaba Pedro en 1 Pedro 1 de que los profetas diligentemente indagaron, no para entender, sino qué persona y cuándo? O sea, lo que a lo mejor Daniel no entendía bien era, o sea, el cuándo de todo. Lo que sí entendía era, o sea, a lo mejor no el nombre Jesús, pero yo creo que sí, todos entendían la Trinidad. Yo creo que desde Adán, desde Abraham, eh, la Biblia me parece tan clara de que hay múltiples personas en la divinidad.